¿Se imaginan ustedes gente trabajando tanto y cuando reciben su jornal, o sea, su pago, es como que se echa en las bolsas, pero las bolsas están rotas? Que toda la vida estamos en miseria. Y a causa de eso nosotros a veces hablamos y culpamos a otras personas. Incluso podemos decirle: Dios, te has olvidado de mí. ¿Por qué es que yo trabajo tanto y no prospero? Pero Dios nos dice en esta noche: meditad bien en vuestros caminos, porque algo estamos haciendo mal. Y Dios levantó al profeta Ageo para que le diera la palabra. Y la palabra que le da el profeta dice así: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. No ha llegado aún el tiempo. Este pueblo dice. Muchas veces nosotros podemos estar diciendo eso, pero en realidad Dios está diciendo otra cosa. La verdad es que andamos mal en nuestras prioridades. Tenemos que alinear y poner en el perfecto orden que Dios quiere nuestras prioridades, y entonces la bendición de Dios vendrá sobre nuestras vidas. Pues Dios nos sacó de Egipto, donde estábamos esclavizados, donde estábamos nosotros en una vida de miseria. Pero la voluntad de Dios no es que nosotros permanezcamos en desgracia. Dios quiere bendecirnos. El propósito de Dios desde que sacó a Israel de Egipto era llevarlos a la tierra que fluye leche y miel. ¿Y por qué no llegaron algunos? Bueno, la gran mayoría. ¿Cuántos llegaron? De los que salieron, solamente 2. ¿Y por qué no llegaron ellos? Porque escucharon la palabra, pero no había fe en ellos, no la creyeron. Siempre se fijaron en las cosas que podían ver. Y este camino, amados hijos, es un camino de fe. Es un camino de fe, pero es real y es poderoso. ¿Cuál era el problema entonces del pueblo? La prioridad. Ellos estaban dedicados a arreglar sus casas, a vivir bien en su casa, sin importarles la casa de Dios. Ustedes viven en casas artesonadas. Ustedes, entonces el tiempo es para vivir en casas artesonadas, en casas bien edificadas, bien bonitas. ¿Y qué pensamos nosotros para la casa de Dios? Esta era la situación del pueblo. Por eso les dije al principio que tenemos nosotros que examinarnos y meditar bien en lo que estamos haciendo. Entonces dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Capítulo 1, verso 7 de Ageo. Meditad sobre vuestros caminos. Meditemos sobre nuestros caminos. Y aquí viene este verso 8 que me ha tocado mucho, pero mucho, mucho. Y dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y esto es lo que Dios nos está mandando. 3 cosas. ¿Cuáles son? Subir al monte, traer madera, reedificar mi casa. 3 cosas. Una vez más, subir al monte, traer madera y reedificar
mi casa. Dios perfectamente la podía hacer. Para Dios no hay nada imposible. Amén. ¿Cuántos lo creemos? Él pudo haber hecho el templo, pudo haber hecho todo. Pero Él quiere la participación nuestra, del pueblo. Suban al monte. Y ese es el ejemplo que el Señor Jesús nos dio. Si alguno de ustedes no se ha suscrito al canal que tenemos, suscríbase. Ahí solo va a encontrar la palabra de Dios. Ahí no va a encontrar chistes, no va a encontrar entretenimiento. Va a encontrar lo que es palabra. Dios nos está llamando para enseñar su palabra, para predicar su palabra. No nos está llamando para entretener. Ay, qué triste ver el pueblo de Dios que está entretenido en las cosas que les hacen reír, en las cosas hasta que, perdone la expresión, pero que son vulgares. Y el pueblo y muchos hijos y hijas enviándose eso. No, comparta la palabra de Dios. Te pido que si no te has suscrito, suscríbete al canal. Vas a encontrar palabra de Dios. Palabra de Dios. Vas a encontrar oración. Vas a encontrar palabra que va a edificar tu vida, que te va a dar dirección. Porque a eso nos ha llamado el Señor. Amén. Gloria al Señor. El ejemplo que el Señor nos dio. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 17. Miremos el ejemplo. Ay, que nuestro Señor, que nuestro amado Señor Jesucristo nos da, nos enseña por su palabra. Venimos aquí a aprender para ser discípulos de Jesús. Dígalo fuerte, discípulos de Jesús. Entonces vamos a aprender lo que el Señor Jesús hizo. Y esas cosas que el Señor Jesús hizo son las que vamos a hacer nosotros. El Señor enseñaba, predicaba, liberaba y sanaba a los enfermos. Y nosotros eso vamos a hacer en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creemos? Aleluya, dale un aplauso al Señor. Oh, gloria a su nombre. Miremos el ejemplo del Señor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. ¿Y qué nos dice la palabra? Suban al monte. El Señor nos está dando este ejemplo. Él subió al monte con estos discípulos. ¿Y cuál fue el propósito de subir al monte? Transfigurarse, mostrarle su gloria, mostrarle su gloria. Ay, ya estamos a pocos días para irnos a la montaña, varones, aleluya. Gloria al Señor. Ay, allí hay transformación, allí hay manifestación de la gloria de Dios. Y la experiencia, yo he escuchado cuántos varones que dicen, ay, sigamos acá. No nos bajemos de esta montaña. Vale la pena. Y eso fue la experiencia que sintió Pedro. Por eso miremos en el verso 3 y 4, ¿qué dice Pedro? De ahí mismo, de Mateo 17. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. El siguiente verso, por favor. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde las nubes que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. A él debemos oír.
No debemos de oír voces extrañas. No debemos de oír otras voces que nos dicen, no lo hagas, no vayas. El Señor nos dice, suban al monte, dilo con confianza. Suban. Tenemos que subir al monte. Subir al monte es tener un encuentro con Dios. Ay, cuando nosotros verdaderamente tenemos un encuentro con Dios, podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que cree. Eso es el evangelio, eso es tener un encuentro con Dios. Hay un cambio, una transformación. Y muchos te van a decir, pero ya no eres el mismo de antes. Antes eras un bailarín. Ahora ya no. Porque Cristo nos cambió. Saben que cuando me convertí al Señor, se me aparece una joven por ahí y me dice, vamos el sábado a bailar. Y le digo, no, le digo, yo voy para la iglesia. O vamos para el cine, pues. No, yo voy para la iglesia. Wow, estás como muerto, me dice. Exactamente, le digo, muerto para el mundo, pero vivo para Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, hijos, miren el ejemplo que el Señor nos da en su palabra. ¿Por qué nosotros vamos a dudar o a no esforzarnos? Esposa o hijos que estén acá, animen a sus padres, animen a sus hermanos para que vayamos al encuentro. Cuando nosotros venimos de un encuentro, venimos sensibles, porque hemos estado un tiempo a solas con Dios, donde todo nuestro ser es ministrado por el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Todo nuestro ser. Cuando hablo de todo nuestro ser, me estoy refiriendo a exactamente, espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser. ¿Saben ustedes que el Señor le dijo a Moisés, sube al monte? Creo que eso está en Éxodo 24, 12, creo. Miremos, por favor. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Cuando nosotros vamos al monte, hijos, tenemos que ir con una expectativa de oír la voz de Dios y de experimentar el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Tenemos que ir sabiendo que cuando Dios nos ordena que subamos al monte es porque tiene algo que enseñarnos. Y estará hablando directamente con cada uno de nosotros. De manera que vamos a bajar del monte con algo nuevo, con empoderado por la palabra, por lo que asignaciones que el Señor nos estará dando. Él tiene algo nuevo que darnos, pero verdaderamente da lástima, dolor, cuando nosotros preferimos hacer otras cosas antes que obedecer a nuestro Dios. Subamos al monte. Quien da las órdenes se llama Dios. ¿Qué fue lo que Dios le ordenó a este pueblo por medio del profeta Ageo? Suban al monte.
Miren, hijos, no vamos a traer madera si no subimos al monte. Ni tampoco vamos a reedificar si no subimos al monte. Porque cuando subimos al monte, la palabra de Dios y la presencia de Dios quita o quebranta toda dureza que hay en nosotros. No somos fáciles. No somos fáciles. Y la obediencia cuesta, hijos. Es más fácil desobedecer que obedecer. Y máximo cuando ya nosotros tenemos planes. Pero vale la pena. Cuando nosotros decidimos obedecer a Dios. Y muchas veces decimos, yo obedezco a Dios. Pero al hombre no. Ay, Señor, ahí estamos en problemas, hijo. Usted no puede decir, yo obedezco a Dios, pero al pastor no. El pastor es un hombre igual a mí. No, hijos, no es así. Son las delegaciones de Dios. Miren, cuando nosotros vamos allá, ustedes saben que hay que manejar 14 o 15 horas. Y cuando, honestamente se los digo, cuando llega el domingo yo estoy ya pensando en regresar, porque mi meta es, siquiera digo yo, llegar a las 12 o antes de las 12 a mi casa. Y esta vez le digo a los muchachos, solo 4 andábamos, 3 y su servidor. Le digo a los muchachos, miren, vamos a hacer una cosa. Yo voy a hablar con el apóstol y con los capitanes del equipo para que solo terminamos las charlas aquí y nos vamos. Aproximadamente 8:15 vamos a estar saliendo. Esto más, les digo. Voy a hablar con el encargado de la cocina para que nos tenga ya listos el desayuno para llevarlo y en el camino, así no paramos. Tenemos el tanque de la van llena para avanzar. Y ya nosotros despidiéndonos y todo, y el hermanito, un pastor, venía con la bolsa y lo encuentra el apóstol. Y le dice, ¿y esa bolsa? Es el pastor Andrés y su gente que ya se va. No. Dígamele que venga, que acá vamos a comer, vamos a desayunar juntos y acá vamos a orar por ellos y los vamos a bendecir. Y me dicen, pastor, dice el apóstol que, ay, Señor amado. Por eso le digo, no es fácil la obediencia. Es más fácil desobedecer. ¿Pero qué hizo su servidor? Ok, está bien. Vamos a dejarlo, el plan que teníamos, y vamos a obedecer. Entonces, nosotros no podemos decir, yo obedezco a Dios, pero el hombre. No, ese hombre que Dios ha puesto, hay que honrarlo y hay que respetarlo. De esa manera nosotros estamos honrando a Dios y estamos obedeciendo a Dios. Desayunamos juntos y luego viene el apóstol y dice, llámeme a todos los capitanes. Todos los capitanes. Hicieron un círculo y oraron por nosotros. Nos cubrieron y salimos bendecidos. Salimos con la oración, dándole gracias al Señor por lo que Él había hecho, por lo que Él nos enseña. Cada día nosotros tenemos que aprender y tenemos que dejar nuestros planes para que se cumplan los planes de Dios en nosotros. Veníamos felices y no tuvimos ningún obstáculo. Ay. Dios, tan así que Dios le dio las fuerzas a mi hermano Juan Carlos para que manejara desde allá hasta acá. Ay, Señor. Yo le decía, le voy a ayudar. Dijo, no, pastor. Bueno, él manejó hasta acá. Y llegamos felices y muy agradecidos con Dios. Entonces, yo le enseño con el ejemplo, no con mis palabras. La obediencia trae bendición, exactamente.
Y eso es lo que tenemos que aprender. A oír a Dios, a obedecerlo, obedeciendo a nuestros pastores, a nuestros líderes que Dios establece. Dice la palabra en el libro de Romanos que las autoridades, oigan bien, estamos hablando de las autoridades seculares, que las autoridades no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace el mal. Pero dice la Biblia, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ella es para castigar al que hace lo malo. Hijos, yo les pido que verdaderamente aprendamos. Cuesta, pero vale la pena. Siempre que salgo con mis hijos para allá, les digo, vamos a manejar al límite. No quiero que ustedes me vayan a pasar del límite. Ay, pastores, me dijo uno, ay, es que mi pie es muy pesado, pastor. Y solo les pongo el pie. Si nosotros, eso es una desobediencia. Eso es desobediencia a las autoridades. Aunque usted diga y quiera verlo por otro lado, es desobediencia, hijo. Y el que desobedece, hay consecuencias. Por lo tanto, aprendamos, hijos, en el nombre del Señor, aprendamos la obediencia. El Señor nos está llamando a ir a su presencia. ¿Saben ustedes que la Biblia nos dice que en los tiempos de Elías degolló a los profetas de Baal y viene Acab y le lleva las nuevas a Jezabel de todo lo que había hecho Elías? Y Jezabel dice, díganle a Elías que mañana a estas horas yo voy a poner la cabeza de él como la de uno de los profetas que él degolló. Aún me añadan los dioses. Y cuando le dieron el mensaje a Elías, después de venir de esa victoria, dice la Biblia que Elías tuvo miedo y se fue para salvar su vida. Y le cayó una depresión al profeta, de tal manera que deseaba morirse. Ay, qué triste, ¿verdad? Qué triste. Y llegó a un lugar, dice, donde se acostó debajo de un enebro. Pero ahí se manifiesta el amor y la misericordia de Dios. Cuando él despierta, un ángel le puso un buen lonche, una torta y agua. Comió y se volvió a dormir. Cuando despierta nuevamente, está su otra porción ahí. Y le dice el ángel, come y bebe, porque largo camino te resta. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. ¡Wow! Y llegó a Horeb, monte de Dios. Ay, vamos al monte. Vamos al monte. Vamos a un encuentro con Dios. Esposas, animen a sus esposos. Les aseguro que va a venir un hombre nuevo. Va a venir un hombre nuevo, transformado por el poder de Dios. Bueno, esto es lo que yo experimento en cada vez que vamos a la montaña, que vamos al monte para estar con el Señor.
Y ya nos queda poco tiempo. Es un momento, hijos, de determinación y de decisión. No estemos que voy, que no voy, que sí voy, que me quedo. No, determinados. Vamos. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme sus riquezas en gloria. Todo es de Dios. Todo es del Señor. Amén. Pero es necesario que pongamos a Dios como nuestra prioridad. No nuestra casa, no nuestras propias cosas. Ay, mira, el Señor orando en Mateo capítulo 6, creo que el verso 10, dice la palabra: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cada día nosotros debemos de decirle a nuestro Dios: venga tu reino, venga tu reino a mi vida, venga tu reino a mi hogar, venga tu reino a la iglesia. Que venga el reino de Dios a nuestras vidas. Y luego dice: y que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hijos, ¿por qué vamos a seguir nosotros luchando por hacer nuestra propia voluntad, nuestro propio deseo? Rindamos nuestra voluntad, nuestros deseos, y que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. La voluntad de Dios es mejor que nuestra voluntad. Y es mejor que la voluntad de cualquier otra persona, de cualquier príncipe, de cualquier rey. La voluntad de Dios que se haga en nosotros. Pero es necesario que nosotros meditemos bien en nuestros caminos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Acaso venimos a la iglesia solo cuando nos sobra tiempo? Eso no es poner a Dios en primer lugar. Poner a Dios en primer lugar, hijos, es que usted ya tiene seteado. ¿Me entienden con esa palabra? Establecido, fijado. Los miércoles a las 6 de la tarde yo estoy en la iglesia porque voy a orar, voy a clamar a mi Dios. Y vamos a ver el poder de Dios. Pues su palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Pero ¿qué pasa? Nosotros en nuestra lista tenemos tantas cosas que por último tenemos acá: si me queda tiempo, si salgo temprano, voy a ir al estudio del discipulado. No a la oración, porque no, es imposible. No, hijos, es tiempo de que meditemos bien en nuestros caminos. Y yo les aseguro que la bendición de Dios estará con nosotros. Yo les aseguro que nadie nos parará, porque Dios es firme y Él hace que su palabra se cumpla. En el nombre de Jesús. Meditemos en esta hora. Si estamos honrando a Dios, si lo tenemos a Él como prioridad, o nuestra prioridad en nuestro trabajo, o nuestra prioridad. Alguien me llamó y me dijo: pastor, fíjese que me están ofreciendo un trabajo, pero tengo que trabajar los domingos. No sigamos hablando. Le digo: no comprometas el domingo porque es tu día que le das al Señor. ¿De qué te sirve que te paguen la gran cantidad de dinero y si tú no vienes a la iglesia no vas a estar firme? Porque Dios respalda cuando nosotros obedecemos su palabra. Desde ya te digo, si te quitan el domingo, que es el día para venir a la iglesia, que es el día que le puedes dar al Señor,
ten mucho cuidado porque tu familia está en peligro. Las decisiones que nosotros tomamos no solamente afectan en lo personal, sino que afectan a toda nuestra familia. Por lo tanto, debemos de pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para que nuestras decisiones vayan conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad nuestra, no conforme a nuestros deseos que nos engañan, que nos traicionan. Aprendamos a oír la voz de Dios. Dios nos ha estado hablando todos estos días a causa de la obediencia. ¿Por qué? Porque Él quiere bendecirnos. Porque Él quiere ya mostrar su gloria con nosotros. En este día yo les invito que pongamos a Dios primero y que ninguno de ustedes se quede, sino que todos subamos al monte. Como dice el texto, Ageo 1:8. 3 cosas. Subid al monte, traed madera y reedificad mi casa. Y pondré en ella, dice, mi voluntad y seré glorificado.